del sol. Yo tengo hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Gloria a Dios. Linaje humano. Gloria a Dios. Amén. Glória a Deus, amém. Estamos esta manhã aqui reunidos para adorar e glorificar em nome do Senhor, nosso Deus. Em esta manhã estamos em direto, vamos comentar a revista da Escola Bíblica Dominical e em esta lección de esta manhã tendremos a lección de número 7, que tem por tema a ética cristiana e a donação de órgãos. Aqui temos, ¿no?, la ética cristiana y la donación de órganos, donde vamos a hacer el comentario. Pero antes de ya empezarmos esta mañana de adoración, esta mañana donde estaremos comentando y glorificando el nombre del Señor, vamos a escuchar también más una alabanza de adoración, una alabanza gloriosa del himnario, hinos de gloria y triunfo. Amém? Vamos escuchar el número 35. Ahí tenemos, hermano. Banda, Dios bendiga, paz de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay cuya carga es pesada? Solo hay llanto, dolor y pesar. Hoy escuchen tan dulce llamada. Ven a mí, yo te haré descansar. Aleluya, Señor. Dios. Que vivas aquí sin amarle, ante el gran tribunal que será, solo Él puede darte esperanza. El que cree salvado
será. No rechaces la voz tan amable de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al edente celeste fulgor. Amém? Vamos orar este momento, vamos fazer uma oração a Deus, agradecer a Deus por esta manhã e também em esta oração vamos apresentar toda a nação de Espanha e o mundo, vamos apresentar as famílias, vamos apresentar todas as pessoas da terra, não? Que passa a sofrer por este vírus, por esta pandemia que está em todo o mundo. Vamos orar e pedir que o Senhor venga com sua misericórdia e graça visitar todas as famílias da terra. Padre, em nome do Senhor Jesucristo, agradecidos por estarmos conectados, reunidos, Senhor, por meio, Senhor, da internet, Senhor, para glorificar com esta finalidade, Senhor, de predicar e ensinar a palavra do Senhor a todos nossos irmãos, todas nossas famílias, Senhor, que se encontram agora reunidas, Senhor, meu Padre, em los lugares, Senhor. Também oramos por las naciones de la terra, Senhor, que está sofrendo, Senhor, meu Deus, por esta pandemia, Senhor, por este vírus. Visita todos que estão ingressados, Senhor. Venga visitá-los, Senhor, em este momento, em los hospitales, Senhor. Dar a vitória, a sanidade, Senhor. Bendiga, Senhor, a cada família. Visita esta hora, Senhor, também em este momento de la exposição de la palavra do Senhor, este tema, Senhor, esta revista que estamos estudando, Senhor, temas importantes para a vida del crente, Senhor. Padre, visita, Senhor, esta hora, Senhor. Venga suprir todas as necessidades, Senhor, e que tu nome seja glorificado, e que tu nome seja adorado, Senhor. Em este momento, creemos que o Senhor, como sempre, está em el controle de todas as coisas, Senhor, em el mando del mundo, Senhor. Ó Deus, conduzindo tu pueblo, Senhor. Cubre, Senhor, com tu sangre nossos irmãos, a igreja del Senhor, meu Padre, e que tu nome seja glorificado em nome de Jesucristo. Em nome de Jesus, agradecidos esta manhã. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos a passar para o comentário da lição desta manhã. A ética cristiana e a donação de órgãos. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 hasta 45, que diz a palavra do Senhor: Pero dirá alguno, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo vendrão? Necio, lo que tu sembras no se vivifica, ni se morre antes. E lo que sembras no es el corpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de outro grano. Pero Deus le dá el corpo como Él quiso, e a cada semilla su próprio corpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de outra em glória. Assim também é a ressurreição de los mortos. Se sembra em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Se sembra em desonra, ressuscitará em glória. Se sembra em debilidade, ressuscitará em poder. Se sembra corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito: foi hecho el primeiro homem, Adão, alma vivente, e el postrer Adão, espírito vivificante. Então, temos o objetivo general da lição, que é mostrar que a donação de órgãos está fundamentada em la doutrina del amor cristiano. Vamos ler a introdução de nossa revista, del comentário de nosso irmão
de la revista de la Escola Bíblica Dominical. Según el Ministerio de la Salud, Brasil tiene 64.000 pacientes en la lista de espera por un trasplante de órganos. Datos de la Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos muestran que 2.333 personas murieron a la espera de un trasplante en el año de 2015. Muchas familias todavía rechazan la donación por dilemas éticos y por falta de información. En esta lección veremos los puntos más relevantes de esta importante cuestión y concluiremos que donar es una expresión del amor cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Entonces, el primer tópico de la lección es donación de órganos, concepto general. El segundo tópico de la lección es ejemplos de donación en la Biblia. El tercer tópico de la lección, que es donar órganos es un acto de amor. Amén. Entonces, este es el tema que vamos a comentar en la revista de la Escola Bíblica Dominical. Pero, hermanos, antes de pasar para el comentario, tendremos que tener en consideración el significado de donación, la palabra donación. Donación, nosotros sabemos que donar significa un acto gratuito, que nosotros al donar alguna cosa a otra persona, no pedimos nada en cambio, no exigimos nada en cambio. O sea, es donar alguna cosa que tenemos a otra persona para favorecer otra persona, ¿eh? Este es el concepto general de donación, el significado de donación. Vamos a poner aquí un fundo, ¿no? Una música. Entonces, donación significa básicamente esto. Es un acto gratuito de amor en favor de otra persona sin recibir o esperar recibir alguna cosa en cambio. Sin esperar tener alguna cosa en cambio. Es un acto de amor. Esto significa donación, la palabra donación. Y antes de comentar sobre donación de órganos, tenemos que tener en consideración la verdad al respecto del ser humano, que la Biblia dice, que la Biblia habla, que la Biblia comenta al respecto del ser humano. Nosotros vemos por la Biblia, por la palabra de Dios, la revelación, las sagradas escrituras, que el hombre es un ser compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Esto podemos leer en la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 23. La composición del ser humano. Tenemos que entender, llevar en consideración la composición del ser humano. El ser humano es compuesto de espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23, que dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí al mirar que nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo material, además de tener el cuerpo físico, además de tener el cuerpo material que está conectado al mundo físico, tenemos la parte inmaterial, espiritual, que es el espíritu y la alma, que está conectada al mundo espiritual. Entonces, al mirar sobre el cuerpo físico que está conectado al mundo físico, el mundo temporal, que está en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios ha hecho al hombre del polvo de la tierra y el Señor sopló en el nariz del hombre el aliento de vida. El hombre entonces transformóse en un ser, una alma viviente. Pero el hombre tiene este cuerpo físico conectado al mundo material,
el mundo temporal, este corpo físico vai desgastar-se. Vai chegar um momento que vai desgastar. Pouco a pouco vamos desgastando-se e vai chegar um momento que o corpo físico deixará de existir, volverá ao polvo. Isso podemos mirar quando o apóstolo Pablo escreve em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 15, falando do corpo físico. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Que diz a palavra do Senhor: E eu com el maior prazer gastaré lo mío, e aun eu mesmo me gastaré, del todo por amor de vuestras almas, aunque amando-os mais, se amado menos. O apóstolo Pablo escreve aqui que este homem exterior, pouco a pouco vai corromper-se, vai gastar-se. E o apóstolo Pablo disse que eu me gastarei, ou seja, este corpo físico vai gastar-se por amor a las almas, por predicar o evangelho. O apóstolo Pablo disse que vai gastar-se, deixar gastar-se por amor a las almas de nossos hermanos. Então, ao mirar que este homem físico vai gastar-se, o homem físico gasta-se, vai chegar o momento que todos nós outros, independente de color, independente de crença, independente do tempo de idade, vai chegar o momento, o tempo que nós vamos a morir. Este corpo físico, porque é um corpo conectado ao mundo temporal, ao mundo cronológico. E também o apóstolo Pablo a escrever, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Pablo escreve aqui e deixa muito bem claro sobre o corpo físico. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16, que diz o apóstolo Pablo: Portanto, não desmayamos antes, aunque este nosso homem exterior se vá desgastando, el interior, no obstante, se renueva de dia em dia, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Não mirando nosotros as coisas que se veem, sino as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, pero as que não se veem são eternas. Então, o apóstolo Pablo deixa muito bem claro aqui que este homem exterior se corrompe. Este homem físico, este corpo físico que está conectado ao mundo, o mundo físico, vai corromper-se ao passar do tempo, vai desgastar-se, e todos nós chegaremos no momento que vamos morrer, deixar de existir. O corpo físico deixará de existir, pois volverá ao polvo donde Deus lo sacou para ser el hombre. Então, temos que ter a consideração desta composição a respeito do ser humano, a verdade a respeito do ser humano. E também, hermanos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, muito bem clássico este versículo aqui, que chegará o momento que o homem exterior vai desgastar-se, ou seja, vai morrer, chegará o momento que vamos morrer. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz a palavra do Senhor: E de la maneira que está estabelecido para os homens que muera uma sola vez, e depois de esto, el juízo. Então chegará o momento da morte para todos os seres humanos. Chegará o momento, independente de color, de classe social, independente de crença, chegará o momento que todos vamos passar por la morte. Então, que vai passar por la morte? O homem exterior que se corrompe, que se desgasta, o corpo físico. El corpo físico. Pero nosotros como creyentes, hermano, como ya leemos la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, tendremos que tener y mantener el cuerpo físico, no solamente el cuerpo físico, mas el hombre interior, que es el espíritu y la alma y el cuerpo santificados para a glória de Deus. Santificar, separar-nos para o Senhor,
ser santos para glorificar a Deus. Ser santos e esperar com paciência a venida de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, de la qual já leemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Esta é a introdução da lección para compreender o tema la donação de órgãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: E ele mesmo Deus de paz os santifique por completo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Fiel es Ele que os chama, el qual também lo hará. Então, aqui a admoestação do Senhor, por meio do apóstolo Pablo, é para guardar este ser completo, o espírito, a alma e o corpo guardado, irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Ou seja, nosso corpo também tem que ser guardado, tem que ser santificado para glorificar a Deus e esperar ao Senhor Jesucristo, que cumprirá sua palavra, que cumprirá sua promessa de venir a arrebatar sua igreja. E nós, com toda alegria, vamos subir em este dia tão glorioso ao escutar o chamado de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Então, hermanos, hablando sobre esse tema de la santificação do corpo e para que tenho que santificar-me ao Senhor para glorificar a Deus. Muito bem. E o apóstolo Pablo também, ao comentar a los Romanos, capítulo 6, versículo 12, vamos ler aí a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Amém, glória a Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz a palavra do Senhor. No reine, pois, el pecado em vosso corpo mortal, hablando deste corpo mortal, del corpo físico, conectado ao mundo físico, de modo que lo obedezcais em suas concupiscências, nem tampouco presenteis vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, sino apresentaos vós outros mesmos a Deus como vivos de entre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não ensenhoreará de vosotros, pois não estáis bajo la lei, sino bajo la gracia. Então, o apóstolo Pablo, hablando deste corpo físico, disse que temos que ser instrumentos de justiça para glorificar a Deus, e não reine mais o pecado sobre nós. Mas agora usamos este corpo mortal de modo de obedecer a Deus, de glorificar a Deus, de ser instrumentos de justiça para a glória de nosso Deus. E o versículo 19 do mesmo capítulo de Romanos, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Pablo disse: Hablo como humano, por vuestra humana debilidade, que assim como para iniquidade presentastes vossos membros para servir a la imundícia e a la iniquidade, assim agora para a santificação, presentad vossos membros para servir a la justiça. Então, agora, hermanos, temos que apresentar-nos a Deus como instrumentos de justiça para servir a Deus em santificação, em alabança, em glória para o nome de nosso Deus. Então, como temos que usar nosso corpo físico? Como que temos que usar a parte material que está conectada ao mundo físico? Simples, para glorificar a Deus, ser instrumento de justiça, ser alabança para a glória do nome do Senhor Jesucristo. Temos que manter guardado nosso corpo irrepreensível para a venida de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Então, desta forma, em guardar, em santificar nosso corpo, ser instrumentos de justiça para glorificar a Deus, vamos cumprir a donação de órgãos, esta ética cristiana e a donação de órgãos, que também já vamos comentar. Este é o princípio da ética cristiana, sobre este tema relacionado
em la donação de órgãos. Este corpo tem que ser usado para glorificar a Deus. Este corpo tem que ser usado para hacer glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Este corpo tem que ser instrumento de justiça. E aqui, hermanos, la donação de órgãos, donar significa um acto gratuito em favor de outra pessoa. Ou seja, a base, o cimento de la ética cristiana e la donação de órgãos está relacionado com o amor. Com o amor. Aí que está a ética, este princípio bíblico que está normatizado o tema de la donação de órgãos. Amar o prójimo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. E usar este corpo para a glória de Deus, ser instrumento de Deus para o bem de outra pessoa. Para o bem de outra pessoa. Para o bem de outra pessoa. Aí está a irmã Mari Paz. Está vendo o vídeo? Que Deus bendiga nossa irmã Mari Paz, que está aí acompanhando a escola bíblica dominical esta manhã. La paz de Cristo, hermana. Deus bendiga a hermana, a família, os hijos, el marido, toda a casa de nossa irmã Mari Paz. La hermana Beatriz com o hermano Wander. Que Deus bendiga. Então, hermanos, este é o comentário, este é o pilar, este é o cimento onde está este tema relacionado esta manhã, onde estamos estudando a ética cristiana e a donação de órgãos. Todo o cimento de la donação de órgãos, a ética cristiana, com esse tema está relacionado com o amor e com o principal motivo, a finalidade que tenho que usar este corpo físico para a glória de Deus, para glorificar a Deus, não para mim mesmo, para o bem de outra pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado, e guardando este corpo para a glória de Deus, como instrumento de bondade, de amor, de longanimidade, de fidelidade. Eu tenho que usar este corpo físico para ser instrumento de justiça, para glorificar e adorar a Deus. Pois este corpo físico, hermanos, também é bueno. Quando Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que depois de Deus criar todas as coisas, o Senhor ha visto que todo era bueno. Então, este corpo é bueno para a glória de Deus e tem que ser usado com uma finalidade de glorificar a Deus, ser instrumentos de justiça. Então, hermanos, com este corpo físico, temos que fazer lo que é bueno. Lo que é bueno em glorificar a Deus. Porque, hermanos, se eu sei fazer lo que é bueno e não lo hago, eu passo a pecar. Eu passo a pecar. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler aí a palavra do Senhor. Em la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versículo 17, que diz o apóstolo do Senhor: E ao que sabe hacer lo bueno e não lo hace, le es pecado. Então, vamos ler também 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17, primeira epístola de São Juan, capítulo de número 3, e o versículo 17, que diz a palavra do Senhor aí: Pero el que tiene bienes deste mundo e vê a su hermano tener necesidade e cierra contra ele su coração, como mora el amor de Deus em ele? Vamos ler também o versículo 18. Hijitos míos, não amemos de palavra, sino de língua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces aquí, hermanos, aquele que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, pasa a pecar. Pasa a pecar. Y el apóstol Pablo, el apóstol San Juan, ha dicho aquí, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, dice que el amor de Dios es hacer lo que es bueno. Si yo sé hacer lo que es bueno y
y yo puedo contribuir para el bien de otra persona, yo estoy glorificando a Dios. Yo estoy siendo un instrumento de justicia para la gloria de Dios. Entonces aquí está el cimiento, la base, la ética cristiana en la donación de órganos. Está relacionado a lo que es donar, hacer el bien para otra persona sin tener o sin querer tener alguna cosa en cambio. Y este cuerpo también tiene que ser usado para glorificar a Dios, para hacer lo que es bueno, para hacer lo que es bueno. Y cuando una persona necesita de un órgano, por ejemplo, un riñón, alguna cosa necesita para vivir más, para tener un plazo mayor de vida, y yo puedo hacer lo que es bueno y no lo hago para el bien de otra persona, para que la otra persona pase a vivir más, tener un plazo mayor de vida, yo estoy pecando. Yo estoy pecando. Yo estoy pecando contra el Señor y contra otra persona. Y el apóstol Pablo deja muy bien claro que el apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, que el amor no es solamente por palabra, es por hechos. Yo tengo que yo tengo que provar que el amor de Dios está derramado en mi corazón y que yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Y por medio de la expresión de este amor, yo también puedo contribuir, colaborar, usar este cuerpo que es bueno, que Dios crió, este cuerpo que nosotros sabemos que poco a poco va a corromperse, va desgastando, y yo tengo que usarlo como instrumento de justicia para glorificar a Dios, para hacer el bien y manifestar el amor que tengo derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo a otra persona, y yo puedo hacer lo que es bueno, lo que es bien. Yo también estoy glorificando a Dios. Y cuando no lo hago, yo paso a pecar. Yo paso a pecar. Entonces este es el principio. Este es el principio que está normatizado, este tema que estamos estudiando en esta mañana. La ética cristiana y la donación de órganos. Y la verdad práctica de la lección dice: la donación de órganos, así como la de tejidos humanos, expresa el verdadero amor cristiano. Amor cristiano. Que no es solamente por palabras, es por hechos. Es probar que verdaderamente yo amo mi hermano, yo amo el prójimo como a mí mismo. Y este cuerpo mortal tiene que ser usado para lo que es bueno, para lo que es bueno. El apóstol Pablo ha dicho también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, que dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo habita en nosotros y ahora somos templo del Espíritu Santo. Y aquí está el principio que normatiza la donación de órganos, el amor. Y usar este cuerpo físico, este cuerpo mortal, que poco a poco va se desgastando, que va a corromperse, y llegará el momento que todos vamos a pasar por la muerte. Y si yo puedo hacer lo bueno y no lo hago, paso a pecar. Y el amor es probado por medio de los hechos, es probado, no es solamente por palabras. Yo tengo que probar que amo a Dios y amo al prójimo como a mí mismo. Si yo puedo hacer lo bueno, lo que es bueno, y no lo hago, yo paso a pecar. Entonces, hermanos, es el principio que está normatizado, la ética cristiana y la donación de órganos, el amor. Una otra persona que está moribunda, que está cada vez más cerca de la muerte,
y yo puedo hacer lo que es bueno en favor de esta persona, para que esta persona tenga vida, tenga más tiempo de vida, para que esta persona venga a glorificar a Dios también por medio de ese hecho y saber que yo amo a Dios. Y por medio de ese hecho esta persona va a glorificar a Dios. Eso es bueno para gloria de Dios. Para gloria de Dios es bueno. E el creyente tem que pensar sobre esse tema, porque ele vai glorificar a Deus. E temos que pensar em todo lo que é bueno. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, que diz a palavra do Senhor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadeiro, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces este es un tema también que tenemos que pensar, todo lo que es bueno, y la donación de órgano es una cosa buena que va a favorecer outra pessoa, para que esta pessoa tenha mais tempo de vida, para que esta pessoa pueda viver mais e glorificar a Deus. E também eu vou glorificar a Deus e vou demonstrar que eu amo a Deus e estou usando este corpo para glorificar a Deus, para o bem de mi prójimo. Amém? Esse é o princípio. Esse é o princípio. E o comentário da donação de órgãos aqui na revista, o tópico de número 2 diz exemplos de donação em la Bíblia. A palavra de Deus contém o registro de ações altruístas cargadas de amor, celo e dedicação para com o outro. Exemplos dignos de ser observados por los cristianos. O primeiro exemplo, o exemplo de los Gálatas. A igreja em Galácia foi fundada por Pablo quando este empreendeu sua primeira viagem missioneira. Em essa ocasião, o apóstolo sofria de uma enfermidade não especificada em la Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Escreve que orou a Deus 3 vezes para ser sanado, pero el Senhor le respondió: basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ao evangelizar em la região de Galácia, Pablo deixou indícios de haver sentido os efeitos de la enfermidade em sua carne. Gálatas 4:3, e destaca que os gálatas não lo despreciaram nem lo rechazaram. Se conjectura por meio desta passagem que a enfermidade de Pablo estava em los ojos, por lo que a enfermidade le afectava a visão. Gálatas 6:11. Indiscutível é que para expressar o amor de los hermanos, aunque de modo metafórico, o apóstolo habla del sentimento altruista de los Gálatas, que si fuera posible arrancarían sus propios ojos y los donarían con el propósito de aliviar el sufrimiento del apóstolo Pablo. Gálatas 4, versículo 15. El desprendimiento de Pablo, y ahí entra el apóstolo Pablo. El apóstolo de los gentiles es un excepcional ejemplo de donación a favor del reino de Dios. Rebosante de amor, escribió a los cristianos: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Al retornar del tercer viaje misionero en dirección a Jerusalén, el apóstolo se dirigió a los ancianos de Éfeso: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Hechos 20, versículo 24. Pablo recibió una revelación acerca del peligro que corría en Jerusalén. Hechos 21, 10, 11. Habiendo sido persuadido por los hermanos a retroceder. Hechos 21, 12. El apóstolo conmovido declaró estar dispuesto no solo a padecer, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 21, 13. El desprendimiento de Pablo es una acción digna de ser imitada por los seguidores de Cristo. Déjame hacer aqui um comentário. Este desprendimento do apóstolo Pablo
en favor del reino de Dios, hasta el punto de él mismo decir que estaba dispuesto no solo a padecer, mas aún a morir en Jerusalén por la causa del evangelio. ¿Cuántas personas, hermanos, no están dispuestas a la causa del evangelio? No tienen más amor para con el evangelio. No estoy hablando ahora de donar un órgano tuyo para otra persona, mas donar, dar, entregar su propia vida para la expansión, para que otras personas vengan a ser alcanzadas por el evangelio, por el amor de Dios, escuchar la palabra de salvación y ser salvas. ¿Cuántas personas ya no están más dispuestas a entregar su vida a la causa del evangelio? Ya no tienen más amor en su corazón, en su vida. Ya no tienen más amor en predicar la palabra de Dios. Ya no tienen más amor en servir a Dios. Ya no tienen más amor en glorificar a Dios. Ya no tienen más amor en ser cristiano de verdad. ¿Cuántas personas ya no están más dispuestas a entregar su vida por la causa del evangelio? Ahora mismo podría estar conectado, escuchando esta palabra, o predicando el evangelio, está haciendo cualquier otra cosa menos meditar en la palabra de Dios, de alguna forma aprovechar este tiempo que está en su casa para leer con su familia, para estar con su familia, para compartir con tu familia, para glorificar a Dios, entregar su vida a la causa del evangelio. Pero ahí tenemos este ejemplo del apóstol Pablo, digno de ser imitado, en que él mismo ha dicho: yo me gastaré por vuestras almas. El apóstol no solamente estaba dispuesto a padecer, mas aún hasta morir por la causa del evangelio. Y aquí el subtópico 3 del tópico 2 dice: la donación suprema de Jesucristo. Seguramente la muerte vicaria de Cristo es el mayor, innegable gesto de amor y de donación inmensurable en favor del ser humano. Cuando entregó su vida por nosotros pecadores, Él afirmó que Él lo hizo voluntariamente. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Las Escrituras afirman que esta donación estaba fundamentada exclusivamente en el amor, puesto que más Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Fue por medio del sacrificio de Cristo y de su victoria sobre la muerte que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por su amor. Entonces la donación de órgano es un acto de amor. Es el principio de la empatía y de la solidaridad. El principio de verdadero amor, no solamente por palabras, mas por demostrar el amor a otra persona. Y concluimos la lección diciendo: la donación de órganos en vida o después de muerto es un elevado gesto de amor. Esta acción en nada contradice los preceptos éticos o bíblicos, excepto en el caso de células madre embrionarias. Sin embargo, nadie debe ser forzado a la práctica de tan noble gesto. El ser humano no puede ser cosificado y ni su voluntad puede ser violentada. Donador y receptor expresan la imagen y la semejanza de Dios. Entonces donar es un gesto de amor, es un gesto de glorificar a Dios. Es demostrar el amor que está derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Y usar este cuerpo físico para a glória de Dios. Ser instrumento para a alabanza y gloria de Dios. Entonces aquí, hermanos, es un gesto voluntario de amor. Y esta voluntad de cada creyente não pode ser forçada ou violentada. El donador y receptor expresan la imagen y la semejanza de Dios. Vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Cuántas personas hoy necesitan de donación de sangre? ¿Cuántas personas están necesitadas por una donación de médula?
y nosotros podemos hacerlo para el bien, por el amor. Y aquí hay un grupo, una secta, hermanos, que prohíbe donar sangre. Está contra la palabra de Dios. Esta persona no ama y usa la palabra de Dios de alguna forma para distorcer la verdad. Y donar no es la misma cosa que comer e ingerir sangre, que comer o ingerir sangre, consumir sangre. Hay una gran diferencia de transfusión de sangre por ingestión de sangre. Entonces donar es un acto de amor voluntario, que expresa la imagen y semejanza de Dios. Si nosotros amamos, no solamente amamos de palabra, mas amamos también por hecho. Si yo puedo hacer lo que es bueno y no lo hago, yo peco. Si yo puedo donar el sangre para el bien de otra persona que pueda vivir más y tener tiempo más de vida y no lo hago, yo paso a pecar y yo no amo. El amor de Dios no está derramado en mi corazón. Si yo puedo donar, hacer una donación de médula y yo puedo hacer una donación de médula y no lo hago, yo estoy a pecar contra el Señor. Y el amor de Dios no está derramado en mi corazón. Entonces es una cosa muy seria que tenemos que tener en consideración. Y el tema de la lección es muy tremendo. Estudios bíblicos ahí, valores cristianos, enfrentando las cuestiones morales de nuestro tiempo. Amén. Este es el estudio de esta mañana, el comentario bíblico de la Escuela Bíblica Dominical. Domingo que viene, queriendo Dios, vamos a estar aquí para la gloria de Dios. Y vamos a comentar la lección de número 8, la ética cristiana y la sexualidad. Amén. Yo invito a todos nuestros hermanos a estar aquí a las 11 de la mañana, conectados, donde vamos a aprender y glorificar el nombre del Señor. Y en esta ocasión quiero orar por usted, quiero orar por tu familia. Vamos a orar juntos por esta nación. Vamos a orar también por las familias que perdieron sus familiares por el virus, el COVID-19, ¿no? El coronavirus. Vamos a orar por todo el mundo para que Dios venga a visitar a las familias. Amén. Padre, en nombre de Jesucristo, agradecidos por esta mañana, de estarmos conectados para a glória de tu nombre. Senhor Deus, visita também todas as famílias da terra, que tu nome seja glorificado. Venga a cobrir com tu sangue. Dá a vitória a tu povo, Senhor. La proteção e tu misericórdia seja derramada sobre cada coração. Padre, que tu nome seja glorificado. Em nome de Jesucristo. Amém. Amém. Que Deus bendiga-os em nome do Senhor Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos.